¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo especial de Halloween de Gorrión Méndez 2023 en los especiales de Halloween de Gorrión Méndez 10. Bueno, en este video vamos a hablar sobre el hundimiento del submarino Titán en el Atlántico. ¿Ustedes se atreverían a irse para explorar en las profundidades del agua en el Atlántico? Yo de verdad no lo haría. ¿Por qué? Porque hay miles, cientos, decenas de documentales en internet que podemos ver desde nuestra casa, en la computadora, en internet, y no ir al lugar de los hechos, y sobre todo en un lugar donde sabemos batallaron muchísimo para sacar los restos del Titanic, algunas pertenencias que pertenecían a algunos pasajeros en el año de 1912 cuando el Titanic se hundió. Si batallaron mucho para sacar esos restos, esas pertenencias. Imagínense, sacar a una tripulación dentro de un submarino en el cual está a miles y miles o cientos de kilómetros bajo el agua en el Atlántico, cerca del Titanic. En lo particular, jamás lo haría, jamás me arriesgaría a morir de esa manera tan tonta, sí lo puedo decir. ¿Por qué? Porque es simplemente todo lo que nosotros miramos aquí en internet, en las redes sociales, es lo poco que ellos han rescatado mediante algunos videos, algunas fotografías. O sea, no hay nada relevante porque es el mismo barco, es la misma información. Sabemos que el barco Titanic con el tiempo se va deteriorando por un hongo, una bacteria que por mucho tiempo que ha estado dentro en el agua, y sabemos que está hecho de acero. Entonces va acumulando ciertos organismos, va acumulando hongos, bacterias que van deteriorando el material con el que fue construido el barco Titanic. Imagínense, desde el año 1912 hasta esta época, en este año 2023. Y la gente pues hace recorridos en viajes submarinos actualmente para ver el Titanic de cerca. Y por mi parte yo digo que es algo muy necesario, porque reitero y repito, hay muchos documentales, muchos videos de robots que han mandado, de hecho, no solo los submarinos, para grabar, para tomar fotografías de los restos del Titanic. O sea, no hay necesidad tampoco de arriesgar nuestras vidas para bajar dentro del agua del Atlántico, y sobre todo para ver lo que nosotros ya hemos visto en redes sociales, fotografías del Titanic, cómo está deteriorándose, cómo se está acabando, los restos, ¿no? Es completamente lo mismo. Pero bueno, aquí dice: informaron el 22 de junio las autoridades de Estados Unidos en medio de una operación para dar con el paradero del submarino que hace menos de una semana había partido en una expedición a los restos del Titanic. Viernes 16 de junio de este año 2023 sale la expedición. La expedición parte de Terranova, en Canadá, en el buque de apoyo polar Prince, que lleva a los participantes al lugar del naufragio, el Titanic. Un naufragio completamente desastroso, desgraciadamente. Y ya muchas personas han tenido experiencias, ya han ido también a explorar el lugar mediante el submarino. Entonces, pues, sinceramente fue mala suerte también. O sea, una expedición que fue de alto riesgo, y es de alto riesgo. No sé si la gente siga yendo a expediciones dentro del Atlántico para ver los restos del Titanic en persona. Domingo 18 de junio desaparece el submarino. El Polar Prince lanza el submarino Titán alrededor de las 9 de la mañana, y allí comienza su inmersión de 2 horas hasta los restos del Titanic. Pierde el contacto con el buque al cabo de 1:45 horas del descenso, a la 1:45 de la tarde. Su última comunicación con la superficie se produce se produce a las 11:49 de la mañana. Esa fue su última comunicación con la superficie, y pierde contacto con el buque al cabo de la 1:45 de la tarde de descenso. Se alerta a los guardacostas estadounidenses, y ese mismo día comienzan las operaciones de búsqueda. La Marina estadounidense detecta una señal acústica compatible con una implosión y transmite esa información a los mandos que dirigen las tareas de búsqueda, según explicó un alto cargo de la CNN. Pero se determina que el sonido no es definitivo, dice el funcionario, y la búsqueda continuará. Lunes 19 de junio, carrera contra el tiempo.
Los guardacostas estadounidenses y canadienses continúan las búsquedas en superficie y en las profundidades. Un avión canadiense y 2 aviones más realizan búsquedas aéreas y por radar y se despliegan boyas para escuchar sonidos en la columna del agua. Según las autoridades, si el submarino sigue intacto, se calcula que podrá albergar vida entre 70 y 96 horas más. Los guardacostas estadounidenses afirman que su prioridad es localizar la embarcación. Se identifica el empresario británico Amish Ardeen. No sé pronunciarlo, amigos, disculpen si no lo pronuncio bien. Como uno de los pasajeros. Martes 20 de junio. Ruidos y una búsqueda muy extraña. El sonar detecta ruidos de golpes bajo el agua, en intervalos de 30 minutos, según un memorando interno del gobierno. La Guardia Costera estadounidense dice que los ruidos submarinos también fueron detectados por un avión canadiense, pero las búsquedas dieron resultados negativos. La búsqueda se amplía a una operación internacional masiva con capacidad submarina. Más barcos y aviones se unen a la misión. Los otros tripulantes ya han sido identificados como Stockton Ross, CEO fundador de OceanGate, el multimillonario pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Salem Dawood, y el buzo francés Paul-Henri Nargeolet. Miércoles 21 de junio, las dudas sobre el OceanGate. La Guardia Costera estadounidense amplía la zona de búsqueda. En momentos en que se cree que los niveles de oxígeno disponibles en el submarino han alcanzado niveles críticos, se despliega una flota de barcos y equipos especializados, incluido un sistema de salvamento de la Marina estadounidense, capaz de recuperar embarcaciones del fondo del océano. Se oyen más golpes y se escuchan ruidos muy extraños dentro del agua, y se reubican los equipos de los vehículos teledirigidos para tratar de localizarlos, pero sin resultados. Se plantean dudas sobre la seguridad del sumergible, incluyendo el hecho de que el operador OceanGate se negó a una revisión de seguridad del Titán. No lo revisaron, amigos, o sea, ese fue el problema. O sea, y las condiciones del Titán, de ese submarino que se atrevió a hacerlo una vez más, porque anteriormente, antes de la tragedia, había tenido expediciones para ver el Titanic en el Atlántico varias veces, pero ya tenía fallas, estaba en malas condiciones. La manera en que fue creado el submarino, terrible, o sea, fue terrible la manera en que fue construido ese submarino, y por eso pasó lo que pasó, porque no tenían seguridad, o sea, faltaba mucha seguridad para como tener un equipo 100% estético para poder hacer expediciones al 100%, y que la gente que tripula en ellas, porque de hecho tenían pues una ley ahí, ¿no? O sea, tenían cláusulas que decían que ellos no se hacían responsables por lo que le pase a la persona que se atreve a ir a navegar dentro del agua del Atlántico para explorar el Titanic y ver el Titanic en el Atlántico, pero ellos no se hacen responsables de lo que pueda pasar. Ellos se deslindan completamente de lo que les pase. Y les digo, o sea, no había estética, no tenían esa seguridad que se necesitara para asegurar un viaje de los tripulantes de una manera segura para poder hacer la expedición debajo del agua, pero no la tenían, o sea, completamente estaban expuestos a peligros constantes. Jueves 22 de junio, encuentran restos del Titanic, hubo implosión. Ok, les voy a decir una cosa. Cuando desapareció el submarino Titán, se dijeron muchas cosas, y en TikTok principalmente, porque yo vi muchísimos videos, de hecho hice dúos reprobando algunas cosas que yo vi de unos videos de unos usuarios que de verdad son terribles. O sea, difundían el amarillismo, la mentira, para hacer publicidad, para hacer rating, para hacer visualizaciones, para generar dinero. Y a mí no me pareció bien, porque engañaban a la gente y los nos tenían con mucha intriga. La verdad, yo sí estaba muy intrigado porque no aparecía este submarino. O sea, fue algo muy viral. O sea, yo estaba toda la tarde, toda la noche pensando dónde está el barco, ya estoy con el Titanic. ¿Qué pasó con el submarino Titán? ¿Cómo estarán los tripulantes? Si están bien, tienen oxígeno, si ya se les acabó el oxígeno, estando en esa pequeña cápsula, como quien dice, con todo el agua alrededor.
y ellos simplemente en una pequeña burbuja de aire, ¿se imaginan? Por eso implosionó, por la misma presión tanto del agua y la presión del mismo aire. O sea, era obvio que iba a explotar desde adentro, era obvio. Pero lo que no me gustó fue los youtubers, o fueron algunas actitudes terribles de algunos tiktokers que comenzaron a subir videos diciendo y asegurando que la Marina encontró videos que fueron publicados a la gente en internet y redes sociales, que se escuchaban ruidos, que se escuchaban golpes, interceptaron supuestos ruidos del submarino, de los mismos tripulantes que iban ahí, los pasajeros que iban ahí y que estaban en riesgo de muerte. Y yo sí me quedé en shock al principio, pero ya después investigué muy bien y me di cuenta que esos audios que se vieron en TikTok de los supuestos ruidos de los tripulantes dentro del submarino Titán, al finalmente descubrí que eran falsos, que estaban editados, bien montados, los audios están completamente manipulados. Y bueno, no les caí el teatrito porque pues mucha gente sí me creyó, pero mucha gente me hubiera gustado que en ese momento vieran mis videos. Yo lo hice y no fue por amargarle el día a nadie, simplemente yo soy una persona, soy creador de contenido, yo hago videos, entonces también es mi deber opinar, mi deber compartir, y yo lo que compartí fue lo que yo investigué y llegué a mi conclusión, que esos audios son falsos, y fueron falsos y seguirán siendo falsos, aunque otros youtubers o los misteriosos viajeros del tiempo digan lo contrario. Por supuesto que es una mentira todo eso, no se crean todo lo que miran en internet. Yo no quiero ser aguafiestas porque ustedes saben que me gusta el terror, me gusta la paranormal, pero también me gusta ser una persona, un creador de contenidos, un youtuber profesional, con ética, moral, por lo menos trato, ¿no? Y trato de ser objetivo y analítico con lo que yo investigo y lo que estoy viendo. Entonces, todos esos audios fueron una mentira. Jueves 22 de junio, encuentran restos del Titán, hubo implosión. Un vehículo teledirigido llega al fondo del mar por primera vez, mientras nuevos buques de alta tecnología y personal médico se desplazan al lugar de la búsqueda, y los esfuerzos llegan a un momento crucial. Alrededor del mediodía, la Guardia Costera de Estados Unidos dice que un campo de escombros fue descubierto en la zona de búsqueda, y más tarde las autoridades afirman que es de la parte exterior del submarino desaparecido. OceanGate dice que cree que los pasajeros tristemente han muerto. En una actualización de la información, la Guardia Costera de Estados Unidos dice que 5 grandes piezas de escombros del submarino fueron halladas y son consistentemente con la pérdida catastrófica de la cámara de presión. Alrededor de las 3 de la tarde, hora de Miami, el contraalmirante John Mauger dice que la nave sufrió una implosión catastrófica. Ahí está, eso fue lo que le pasó al submarino Titán dentro del Atlántico. Implosión catastrófica, matando a los 5 pasajeros a bordo. Funcionarios dicen que están trabajando para reconstruir una línea de tiempo de lo sucedido. ¿Qué sigue? El esfuerzo del rescate multinacional ahora se ha convertido en una misión de recuperación, con un vehículo operado a distancia que recorre el fondo del océano en busca de los restos de la implosión mortal. Realmente en ascuas, yo decía, pues, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuál es la verdad? Porque muchos sacaban temas de conspiración, muchos decían que el hundimiento del submarino Titán fue secuestrado, o simplemente trataron de hacer lo mismo que le hicieron al Titanic, a este barco en el año de 1912, que bueno, ya saben ustedes, yo mismo lo dije, y de hecho yo hice un video hablando sobre el hundimiento del barco, el Titanic, en el año de 1912, con las típicas teorías de se subieron a una momia al barco Titanic y se hundió por ese motivo. Luego sacaron que esa noche muchas personas fueron testigos, las personas que sobrevivieron, que dijeron que habían visto algunas luces, vieron luces a lo lejos y vieron y están seguros que era un barco que estaba ahí muy escondido, estaba ahí observando, y a lo lejos había luces, reflectores, no sé, luces de barco. Entonces, eso fue lo que decían, y que el barco sufrió, que no fue un accidente, que fue un atentado, que habían disparado unos torpedos desde abajo, por parte de un submarino que había lanzado unos torpedos al barco Titanic, y por eso se hundió el barco. Simplemente fue una fractura de esos misiles, esos torpedos por parte de un submarino. Eso fue otra teoría, y que muchas personas se aprovecharon de este caso. Es que es cierto, amigos, yo no quiero ser aguafiestas, pero es que yo tengo que expresarlo, tengo que ser profesional. No puedo decirles mentiras, no puedo decirles a ustedes
que un monstruo del Atlántico se llevó al submarino y se lo comió. Yo no puedo decirles eso. Yo no puedo decirles que fue el monstruo Tulu, no puedo decirles que fue parte del mundo de Lovecraft, de Howard Phillips Lovecraft, porque sería mentira. A mí me pondría, de lo que sí sé, es que 10 años me respalda de no ser una persona que invente cosas y que trato de ser lo más profesional del mundo. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, o sea, fue una implosión, el submarino Titán implosionó casi unos 15 o 20 minutos después de que se iba sumergiendo. Cuando se iba sumergiendo, casi al momento, no sé en qué momentos precisos, qué minutos, pero casi al momento de bajar, implosionó, explotó. Y por obvias razones, pasaron muchas horas, pasaron muchos días, que los restos del Titán, de este submarino, con estas 5 personas dentro, pues obviamente que los restos iban a caer en el fondo del agua. Pero pues mucha gente se hizo una imaginación, y yo les debo de confesar que yo también me hice esa imaginación de que a lo mejor estaban pasándola mal los 5 tripulantes dentro del submarino. O sea, como el espacio estaba muy estrecho, muy pequeño, no podían pararse, estaban prácticamente casi acostados, muy apenas sentados. Entonces se imaginan la inquietud, la incertidumbre, y sobre todo si esas personas sufren de claustrofobia. Yo no tengo claustrofobia, pero si ellos la tuvieron, se imaginan tantos días y tantas horas ahí metidos dentro del submarino, en ese lugar tan estrecho, debajo del agua, y todo eso yo me imaginaba cómo pudiesen estar. Pero todo fue falso, finalmente fue parte de nuestra imaginación, y luego yo leía los comentarios de la gente, negativa por supuesto, ya imaginando que, pues yo me imagino que están sin comer, que de hecho yo había leído unos comentarios que decían que probablemente los 5 tripulantes dentro del submarino quizá cometerían canibalismo, ya que no tenían nada que comer, tenían que sobrevivir, entonces se comerían unos a otros. Eso también leí. Entonces muchas cosas que la gente comenzó a imaginarse sin saber la realidad, y la realidad fue que el submarino, al bajar, casi a los 15 minutos de bajar de la superficie del agua en el Atlántico, implosionó, explotó desde adentro por la misma presión del agua y por una pequeña burbuja, como quien dice, de aire dentro del submarino. Implosionó, explotó desde dentro, y bueno, murieron los 5 tripulantes desde dentro. Desgraciadamente así fue. Entonces esa es la realidad. Pero yo sé que hay monstruos en el Atlántico, yo sé que hay monstruos marinos muy extraños que los científicos no han logrado explorar al 100% el océano, el océano Atlántico. Y yo sí creo que hay monstruos, pero en este caso no fue así. O sea, no fue un monstruo, fue un accidente trágico, que estaba en malas condiciones el submarino en este caso, y por esas malas condiciones y falta de mantenimiento, porque de hecho ni siquiera le daban mantenimiento al submarino, se confiaron mucho, se confiaron demasiado, que todo iba a salir bien, porque anteriormente ya habían hecho expediciones debajo del agua para ver el Titanic, y todo les salió bien. Ese día se confiaron y se hundió. O sea, ahí sí fue muy mala suerte de verdad, y no, pero esa fue la razón. O sea, estaba en malas condiciones ese submarino y por eso se hundió. O sea, no fue otra cosa más que descuido de los mismos dueños, de los mismos socios o propietarios. Miren, aquí dice, solo un vehículo operado por un control remoto. Se podrán imaginar, por un control remoto de videojuegos era manejado ese submarino. O sea, no manchen. Ha llegado a las inmensas profundidades donde se encuentran los restos del Titanic y el campo de escombros del submarino, bueno, no sé pronunciarlo. Un robot está peinando el fondo del mar en busca de los restos de la implosión fatal del sumergible Titán, mientras las autoridades de Estados Unidos y Canadá desvían su atención de la búsqueda y el rescate a la investigación de lo que condujo al desastre marítimo, y buscan establecer si se violó alguna ley. Es que fue descuido realmente. La Guardia Costera de Estados Unidos invocó a una junta de investigación marina para investigar la implosión. El más alto nivel de la investigación que lleva a cabo la Guardia Costera anunció este domingo 25 de junio el investigador de jefe de la Guardia, el capitán Jason Neubauer. Los investigadores revisarán las grabaciones de voz de la nave nodriza que transportó al sumergible y a sus 5 ocupantes en su viaje al lugar de los restos del Titanic. Los investigadores canadienses subieron este sábado a bordo del buque Polar Prince
para recoger información del registrador de datos del viaje del buque y de otros sistemas del barco que contengan información útil, declaró este sábado Kathy Fox, presidenta de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá. Así las cosas, amigos, así viven las cosas, así pasaron. Yo no sé, les digo, ahorita yo no sé si sigan haciendo esas expediciones debajo del Atlántico, dentro del mar, para ver el Titanic, no sé, pero me imagino que sí, porque la gente no entiende. O sea, al principio sí, entienden el riesgo, pero pues esa gente es de dinero. O sea, creo que las personas que se van al sumergible, a los sumergibles en general, pues son personas que tienen mucho billete, mucho dinero. Pero no, yo en lo personal, yo jamás lo haría, no pondría en riesgo mi vida, sabiendo que las personas que tripulaban en ese momento, en el año de 1912, y que fallecieron en el barco Titanic, yo creo que si estuvieran vivos, yo siento que ellos jamás estarían de acuerdo que las personas en un futuro, en este año 2023, un ejemplo, vayan a ver los restos del Titanic, donde están los restos de las personas y del barco, en el cual pues tuvieron ese terrible accidente por medio del iceberg, que fue quien los condujo a la muerte. Entonces yo pienso que esas personas estarían en desacuerdo que personas vivas en la superficie sigan tripulando abajo del agua simplemente para satisfacer un capricho y ver sus restos y ver sus cuerpos, sus artículos, todas sus pertenencias en el barco el Titanic. Entonces váyanse. Yo digo que las almas de los tripulantes que estaban dentro del Titanic y murieron, o sea, en sus fantasmas, me imagino yo, una locura mía, que dirían, váyanse, no los queremos aquí, váyanse, no arriesguen su vida, ¿qué vinieron a hacer aquí? ¿Qué tontería hicieron? Váyanse, ¿qué hacen aquí? Fíjense lo que nos pasó a nosotros. Nosotros, por un accidente, por un iceberg, estamos aquí dentro del agua. No se expongan ustedes también a que se unan y se vengan aquí con nosotros. No queremos eso para ustedes, váyanse, nosotros ya nos pasó esta desgracia, no queremos más desgracias. Eso es lo que yo me imagino. Y tiene mucho sentido, de verdad. Christine Dawu, cuyo esposo Shahzada y su hijo Suleiman murieron a bordo del submarino Titán, reveló que el joven de 19 años estaba obsesionado con el cubo del Rubik y podía resolver el rompecabezas en 12 segundos. La familia había estado planeando un viaje en el sumergible Titán durante algún tiempo, dijo Dawu, pero fue pospuesto por la pandemia del COVID-19, originalmente ya planeado. Eso es lo que dice aquí. Y bueno, amigos, esto es toda la información que les puedo decir. Finalmente este submarino Titán implosionó, explotó desde dentro, casi, reitero, para finalizar este video, inmediatamente que comenzó a sumergirse el sumergible Titán, este submarino, casi, no sé, les digo, yo no sé a cuántos, con exactitud, cuántos minutos, pero no fueron ni horas, o sea, fueron minutos que ni tardó tanto, que el submarino empezó a bajar en las profundidades del agua en el Atlántico. Y póngale unos 15 o 20 minutos después, explotó y todos los restos se regaron en el agua. Y como hay pescados, como hay vida marina, pues obviamente que los restos se los iban a comer los pescados, ahí la vida marina, ¿no? La naturaleza de la vida marina, o sea, nosotros estamos en nuestra naturaleza aquí en la superficie de la tierra, pero pues en la vida marina hay otro mundo muy distinto y en el cual están en su territorio, y si hay algo en su territorio es muy difícil que puedan sacarlo, ¿no? Porque pues por eso cada quien está en donde debe de estar. Nosotros estamos aquí en la tierra, Diosito nos puso aquí en la tierra, nos nació aquí en la tierra como seres humanos, y a los animales, a los animales marinos los puso dentro del mar, porque ahí es su casa, su territorio. Por eso Diosito los creó para el mar, como pescados, para vivir, y a nosotros nos puso aquí en la tierra, o sea, cada quien en su lugar, ¿no? Pienso yo, ¿para qué arriesgarnos, no, a irnos a un lugar desconocido? Muy interesante, sí, lo sé, pero, y las investigaciones científicas muy padres, lo sé, pero para un capricho, para ir en busca de algo que nosotros ya hemos visto en redes sociales, en Facebook, o sea, está en todas partes los restos del Titanic, en videos, en fotos. ¿Para qué queremos ir directamente al peligro, no? A eso me refiero cuando digo que es muy loco, ¿no? O sea, yo jamás haría, porque pues está en todas partes, ¿no? Reitero. Pues espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal Gorrión Méndez y den like si les gustó este tema. Bueno, ¿qué piensan de este tema? ¿Les pareció interesante o no interesante?
Sí fue muy perturbador lo que le pasó al submarino el Titán en el Atlántico. ¿Qué opinan? ¿Ustedes se atreverían a ir en busca de los restos del Titanic sabiendo que pueden arriesgar su vida a morir? A menos que se quieran, ya saben, pasar a mejor vida. Pero yo, en lo personal, jamás lo haría. ¿Pero usted qué opina? Este video es hecho por aquí su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez, EMMDK. Y nos vemos en mi próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.